En segundo. Ok, bueno, vamos a abrir la siguiente mesa que lleva por título Mujer, Mujer transgresora y objeto de transgresión. Esto debido a que al interés de que una de las vertientes más importantes de la criminología contemporánea desarrollada a partir de los años 60 tiene que ver con la vinculación hacia el feminismo. De tal modo que tomamos en cuenta esta dinámica tan importante que tiene este cambio de paradigma, esta apropiación de conocimientos, y hemos armado esta mesa a modo de que pueda participar la mirada desde la historiografía, la mirada desde la atención a víctimas y la mirada desde la apropiación del discurso de género hacia el derecho. Entonces, de tal manera contamos con la presencia de la doctora Marta Santillán, historiadora, una académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la cual vamos a abordar esta temática respecto de la mujer como este ser criminalizante, como este ser criminalizado. Por otro lado, la doctora Luciana Ramos Lira, que nos va a dar la mirada a partir del tratamiento hacia las víctimas que no solamente de la criminalidad, ella tiene una amplia experiencia dado su trabajo en el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente, y pues bueno, ella conoce también estos estragos que a nivel psicológico repercuten en la vida cotidiana de hombres y mujeres, cómo se percibe también esta criminalidad y también las repercusiones de la violencia. Pensemos en la violencia como un eje cotidiano, una serie de factores que inciden en nuestra vida diaria. Y finalmente la doctorante Idalia Pérez Ceja, quien nos va a compartir esta mirada a partir de cómo el derecho penal se ha apropiado de estos conocimientos, cómo es que se ha llevado a cabo, cómo es que se está ejecutando, que son miradas muy distintas de cómo se ha entendido históricamente el pensamiento jurídico penal y si está presente o ausente la figura femenina. Sin más, cedo la palabra a la doctora Marta Santillán. Muchísimas gracias a las tres. Gracias a ti. Gracias. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer a la licenciada Edna Bravo su gentil invitación. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes en la Facultad de Derecho, que si bien no me dedico al derecho, he tenido que rondarlo mucho porque me dedico a la investigación de la criminalidad femenina a principios del siglo XX. Igualmente me congratulo de estar con especialistas de este orden porque si bien yo insisto en la historia, es interesante saber cómo se han continuado los procesos con respecto a el género, el crimen, el derecho penal y todo en torno a las transgresiones. En este sentido, mi ponencia es una reflexión sobre la importancia para la historia del estudio de la criminología como un discurso de construcción de género, es decir, en qué medida la criminología forma parte, digamos, de un discurso más amplio de género que asume o supone a las mujeres como entes sociales con cierta especificidad. Entonces, en ese sentido voy a retomar algunos elementos de la criminología posrevolucionaria con algunos otros ejemplos. Procedo a leer. El 12 de diciembre de 1954 se inauguró la cárcel de mujeres del Distrito Federal, consecuencia de una serie de reflexiones y propuestas en torno a lo que se consideraba un tratamiento especializado y apropiado para las mujeres delincuentes. Autoridades y criminólogos apostaban a que en este recinto penitenciario se transformarían, según la abogada feminista Victoria Kent, en, cito, mujeres útiles para la sociedad, para la familia y para ellas mismas. Hasta aquí la cita. La urgencia por contar con un lugar exclusivo para el confinamiento de mujeres se cifraba, entre otras cosas, en el supuesto incremento de la delincuencia femenil como consecuencia de factores de la vida moderna de la Ciudad de México. No obstante, las estadísticas del siglo XX muestran que la delincuencia femenina era bastante reducida, una mujer por cada 8 varones aproximadamente, y no modificaba ni sus tendencias ni sus dinámicas, al menos hasta los años 70, más o menos. Algunos especialistas de aquella época posrevolucionaria planteaban que ello se debía en alguna medida a la corrupción del sistema judicial o bien a la llamada teoría de la caballerosidad, la cual sostenía que tanto la cortesía masculina como el uso que hacen las mujeres de sus encantos o de los encantos propios de su sexo podían ayudar a que las delincuentes se librasen del rigor de la ley. Sin embargo, el porcentaje de sentencias frente al de detenidas era muy similar al de varones, por lo que este supuesto no se sustenta, al menos históricamente, de manera cabal. Otras corrientes
de pensamiento de la época eran la biologicista o la psicologista, las cuales afirmaban que las supuestas características naturales y propias del sexo femenino las hacía dóciles, débiles e incluso con baja capacidad intelectual, lo que las alejaba del crimen, o al menos de ciertos crímenes. Así pues, la formalización en la primera mitad del siglo XX de conocimientos criminológicos buscaban explicar, prevenir y corregir los comportamientos desordenados. Para la década de los años 30, la criminología se afianzaba en México como una ciencia formal apoyada en campos disciplinarios tan variados como la psicología, el derecho, la jurisprudencia, la antropología y la sociología, en tanto que el psicoanálisis y la medicina ofrecían visiones renovadas sobre los comportamientos de los individuos. La primera clínica criminológica en México, moderna al menos, fue fundada, según referencia a Alfonso Quirós Cuarón, que ustedes han de conocer bastante bien, en los años 30 bajo la iniciativa de los doctores Gómez Robleda, González Enríquez, Benjamín Argüelles y Matilde Rodríguez Cabo. En 1938, Quirós Cuarón se matriculó como el primer estudiante de la carrera de criminología aquí en la UNAM. Cursó los 2 primeros años en la Facultad de Medicina y posteriormente llevó materias diversas ahí mismo y en la Facultad de Derecho. Estudió ciencias biológicas, psiquiatría forense, medicina legal, estadística, sociología y derecho penal. Entre 1930 y 1950 ya se puede decir que en México se ha superado el positivismo de la antropología criminal y el degeneracionismo atávico, muy corriente en el porfiriato. El pensamiento criminológico posrevolucionario postulaba la posible existencia de ciertamente una predisposición delictiva que, si bien no era hereditaria e ineludible, sí podía ser activada o anulada por el medio social. Una nueva generación de abogados, criminólogos y sociólogos comenzaban a especializarse en lo que llamaban sociología criminal, con presupuestos de la psicología, la biología y la antropología. Entre ellos destacan Quirós Cuarón, evidentemente, José Ángel Cisneros, Luis Garrido, Raúl Carranca y Trujillo, Héctor Solís Quiroga, Francisco González de la Vega, entre otros, por supuesto, todos agrupados en torno a la revista Criminalia, que se edita por primera vez en el 33 y que también deben de conocer ustedes bastante bien. Ideas traídas por penalistas españoles exiliados como Luis Jiménez de Azúa, Mariano Ruiz Funes, la misma Victoria Kent, abonaron el pensamiento de esta corriente criminológica mexicana. A mediados de los años 70 fueron aprobados aquí en la Facultad de Derecho los planes de estudio como técnico en criminalística y en criminología elaborados por Quirós Cuarón, junto con otros abogados como Arnulfo Martínez Valle y David Gleason. Igualmente, para esos años se hablaba de la necesidad de formalizar un Instituto Nacional de Criminología. En este contexto, y asumiendo que la criminología es una disciplina que se crea y se construye en un marco histórico específico, el cual se encuentra configurado conforme a las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales existentes, el propósito central de la presente ponencia es reflexionar en torno a la configuración de la mujer delincuente según el discurso criminológico posrevolucionario y comprender en qué sentido sus concepciones se nutren de esquemas de género propios del contexto. Al tiempo, reflexionaré en qué medida la criminología como discurso participó en la legitimación de dichas representaciones de lo femenino conforme a su búsqueda de entendimiento de las conductas delictivas de mujeres. Atenderé por un lado a la configuración elaborada en el periodo tanto del ideal femenino como de la delincuente a través del análisis de diversos discursos, fundamentalmente el criminológico, el legal y de algunos medios como la nota roja y el cine, y a la forma en que dichas concepciones retroalimentaban los miedos existentes en torno a la posible transformación de las conductas femeninas producto de los cambios acontecidos tras la Revolución Mexicana. Las décadas que siguieron a la gesta revolucionaria estuvieron marcadas por la renovación del marco legal y por una serie de modificaciones en la dinámica de la esfera capitalina, lo que trastocó el orden de la vida cotidiana y repercutió de manera directa sobre los comportamientos femeninos. Sin embargo, ello no provocó un resquebrajamiento de los patrones de género como tampoco un aumento de las transgresiones penales femeninas. En realidad, al avanzar el siglo XX, se habían ido afianzando con bastante fuerza esquemas patriarcales, tradicionales y conservadores heredados del siglo anterior que instalaban a las mujeres social y políticamente como madres y responsables del desarrollo físico y mental de los hijos, es decir, para la revolución el ser madre reivindicaba la importancia social de las mujeres en la sociedad. En aquellos años de modernización y rupturas, de aumento poblacional, de alteraciones del paisaje urbano y de ajustes en las formas de socialización de los capitalinos, la preocupación por el delito se agudizaba por el malestar ante el cambio, ya que, como comenta la historiadora argentina Lila Caimari, a menudo se le entrelazaba, cito, con otras críticas a la modernidad como la inmigración, la desintegración de la familia, el materialismo, el debilitamiento de la religión, la influencia de los medios de comunicación,
educación, los cambios en la moral sexual, etc. Entre los muchos cambios propiciados tras la modernización cultural, social y urbana del siglo XX, una preocupación central de orden moral y criminal era la corrupción del alma femenina, así la llamaban, lo que suponía la subsecuente degradación de la familia y sus integrantes y por tanto de la sociedad misma. Conforme transcurrían las primeras décadas del siglo XX, las capitalinas se fueron incorporando cada vez más a los ámbitos laborales y de instrucción especializada o superior, por supuesto sin llegar a ser unas cifras abrumadoras, pero estaban comenzando cada vez más a trabajar en el sector terciario y a ingresar a la universidad. Autoridades y criminólogos temían que su desenvolvimiento fuera del espacio doméstico, esto es lo que se llamaba modernización de la mujer, las llevara a corromperse y a rechazar por completo dicha prescripción hacia la maternidad, lo que en consecuencia podría engrosar los índices delictivos. Así se estudiaban y analizaban los comportamientos femeninos fuera del hogar, sobre todo aquellos que pudieran contravenir con el ideal femenino hegemónico, tipificando las características psicológicas y fisiológicas de las delincuentes, así como los tipos de delitos cometidos por ellas. Las teorías de la imitación del hombre y de la emancipación femenina de corte freudiano, muy en boga en esa época, consideraban que los cambios sociales producto de la modernización que promovían la participación de las mujeres en los espacios políticos era realmente un factor de riesgo, pues las podía incitar francamente al crimen. Así, ante el hecho de no poder negar las transformaciones sociales consecuencia de la modernización, se estigmatizaban las formas en las que la mujer se modernizaba, estableciendo una diferenciación entre la buena y la mala mujer moderna, digamos. Por ejemplo, la periodista Ana Salado Álvarez aseguraba, más o menos en 1940, que la chica moderna, además de tener ideas sanas, también ostentaba las más torcidas y enfermas, y se le reconocía porque, cito textual, la mujer moderna trabaja, estudia, es desenvuelta, viaja sola, habla idiomas, tiene ideas, ¿no? Las otras no, ¿sí? Deseos de conquistar derechos, estamos en la lucha por el voto ahorita, lee, discute, es inconforme, lanza su actividad a todas direcciones y proyecta su personalidad en las demás mujeres, además contamina, ¿no? Por otro lado, fuma, bebe, es indolente, maleducada, sale sola con los amigos, es libre, es frívola, viste con desvergüenza, no sé qué quería decir en los años 40, vestir con desvergüenza, ¿no? Desprecia el hogar y el matrimonio y cree en el control de la natalidad, en el divorcio, en iguales derechos políticos y absolutamente cree que tiene las mismas prerrogativas que un varón. A la par, Quirós Cuarón, por ejemplo, para encontrar esta similitud, dice, cito, en nuestro país la criminalidad femenina no se ha elevado y expresamos nuestro sincero anhelo de que no se eleve, pero sí deseamos que la mujer intervenga más en nuestra vida social, que su actividad socialmente útil no se refleje en las sombrías columnas de la criminalidad, sino que signifique una mayor civilización sin incremento de la delincuencia femenina. Hasta aquí la cita. Sin duda todo tipo de mujer que por necesidad o por gusto trabajaba, ya fuera desde los bajos fondos, el servicio doméstico, la industria o el sector terciario, era vista como un potencial peligro. El reconocido politólogo de la época, José Iturriaga, sostenía que la moral y el tipo de vida, por ejemplo, de las sirvientas, era la forma extrema de disolución del hogar, lo que se evidenciaba en que un considerable porcentaje de este tipo de mujeres eran madres solteras, al igual, por cierto, que meseras, obreras, maestras, empleadas públicas y privadas. Había mucha madre soltera en México, bueno, como lo hay ahora, siempre lo ha habido. Y decía además también, un tercio de estas madres solteras tenían 1 o 3 hijos de distintos padres, o sea, esto era terrible, los cuales, los hijos habían nacido solo por falta de recursos para el aborto, es decir, si hubieran tenido un poquito más de dinero, todas estarían abortando al por mayor. Para algunos especialistas y criminólogos y voceros de la prensa, la modernización afectaba supuestamente las actitudes de las mexicanas, sobre todo las de clase media, que eran quienes comenzaban a buscar otros espacios de realización además del doméstico. Julio Morales Coello, integrante de la Academia de Ciencias en los años 40, aseguraba que el aumento de la delincuencia femenina en el Distrito Federal era proporcional a su independencia económica. Al adquirir obligaciones ajenas al hogar, suponía por un lado el abandono del mismo y por otro una mayor libertad sexual en las mujeres, ello enmarcado por un estilo de vida moderno que se caracterizaba, según los expertos, por la transformación de las costumbres que antes refrenaban la corrupción femenina.
La inmoralidad sexual de las mujeres era vista como un factor de riesgo, pues provocaba la mala constitución familiar y delitos, por ejemplo, hijos adulterinos, ilegítimos, abortos, infanticidios, filicidios, concupiscidios, riñas pasionales, etc. Según los discursos de la época, de todo orden, médico, biológico, psicológico y criminológico, por supuesto, se mantenía la idea de que muchos de los problemas de la mujer tenían que ver con las características biológicas de su cuerpo: ausencia peniana, embarazo, menstruación, menopausia, histeria, etc. El abogado Félix Pichardo aseguraba que, cito, la mujer, sin embargo, corresponde mayormente que el hombre mismo su conducta transgresora a Eros, determinante casi fatal de su vida misma a todas las edades. Para el especialista, incluso el robo podía llegar a vincularse con la sexualidad desenfrenada de las mujeres, quienes realizaban hurtos con el afán de obtener objetos para su coquetería y seducción. Pichardo estaba convencido de que, a la par de los factores sociales, había características biológicas que llevaban a los individuos a delinquir. En el caso de las mujeres delincuentes, dice Pichardo, toda historia clínica acusa, si se hurga en ella, una motivación próxima o remota, directa o indirecta, de origen sexual, aún en los delitos patrimoniales. Cuando no se trata de un robo famélico, son con vistas a una libido más o menos acentuada, ya que se roba para o en función de los hijos, del amante o para sí misma. En última instancia, serviría para vivir mejor, vestir mejor y en consecuencia ser codiciada por el sexo opuesto o más envidiada por las competidoras del mismo sexo. Quirós Cuarón, al estudiar detenidamente el filicidio, el doble filicidio que llamó horrendo delito de Medea, cometido por Cristina Sánchez Arellano en 1950, alias conocida por la prensa como la Mataniños, aseguraba que esta criminal de la más elevada peligrosidad decía: lo que tenía dañado y alterado era su personalidad y sus instintos sexuales. Dice Cuarón, su vida sexual ha sido precoz, activa y enérgica. Ha sido en un tono de exaltación cuantitativa, ejerció la prostitución, lo es en un sentido puramente vegetativo y primitivo, pues en efecto el normal desarrollo de este instinto que conduce al cuidado directo de la prole, según él, no ha sido así en ella. Según su conducta, no le interesan sus hijos. La alteración más profunda la constituye el delito mismo, en esa venganza transversal desplazada del amante de los hijos en el delito de Medea. No ha expresado sentimiento de culpa, pero sí nostalgia por el lodo de la prostitución, dice Cuarón. El criminólogo Cuarón suponía un vínculo infranqueable, en esta cita, entre sexualidad fuera de la norma y el crimen. Y aun cuando existían visiones más matizadas al respecto, la sexualidad femenina activa era considerada un factor de degradación sin duda personal. Para la feminista, médica y eugenista, que era bastante progresista, Matilde Rodríguez Cabo, situaciones sociales y económicas adversas eran el contexto de muchas jovencitas criminales, en donde la falta de educación las llevaba a no poder controlar sus instintos sexuales. Una desorganización familiar, promiscuidad, vicios. Estas mujeres encontraban, aseguraba la especialista, en el uso de su sexualidad, cito, un arma de combate, objeto de vida y de industria, órgano de su triunfo cotidiano. Incluso consideraba que en los robos cometidos por sirvientas, por ejemplo, cito, el factor sexual era causa, si no determinante, cuando menos ayudante del delito. Hasta aquí la cita. Aun cuando la sexualidad se suponía como un factor preponderante en el mundo de la delincuencia femenina, la autora no dejaba de reconocer una serie de contextos adversos que llevaban a las mujeres a malorientar su sexualidad y por tanto a aproximarse al crimen. Por su parte, otra feminista, Felicitas Klimpel, chilena pero muy conocida en México, igualmente suponía, cito, que las hormonas sexuales influyen poderosamente en el espíritu femenino y condicionan paso a paso la conducta de la mujer. No obstante, el ambiente social, con sus costumbres y prejuicios, ha presionado la actividad sexual de la mujer y ha impedido la libre manifestación de sus impulsos sentimentales, lo que ha originado en una gran mayoría de ellas desequilibrios que se han manifestado en histerismos y neurosis que explican fácilmente, dice, delitos como el homicidio, el adulterio o las lesiones. Está aquí la cita. En suma, la sexualidad femenina debía estar orientada a la procreación en familia, de lo contrario ello generaría males sociales, según todas estas discursivas, desde el desmembramiento del hogar hasta la delincuencia de cualquier integrante de la familia. Ello se constata a la letra del Código Penal de 1931. En materia de género, el tránsito de la legislación penal liberal o porfiriana a la posrevolucionaria, que también es liberal, pero bueno, ustedes saben esto mejor que yo, es ecléctica,
no se reflejan modificaciones notables a diferencia de otros ordenamientos que cambian más del porfiriato a la revolución, como el civil o laboral. En cambio, en materia de género, el derecho penal, para mi gusto, lo que yo he investigado, es muy estable. Y yo creo que se debe quizá a que las conductas de sexualidad vinculadas a los delitos donde hay género era un factor fundamental, y a pesar de los cambios sociales, económicos y políticos, en el ámbito ideológico y cultural, las estructuras mentales en torno a la sexualidad femenina aún tendrían en el siglo XX un largo trecho por recorrer. Los crímenes en los cuales las mexicanas eran consideradas víctimas y victimarias, donde yo encuentro marca de género, fueron prácticamente los mismos en los tres códigos mexicanos, el de 871, el de 929 y este de 931. Rapto y estupro en el caso de víctimas, e infanticidio y aborto en el caso de victimarias. Dichos delitos hacen particular referencia al ejercicio de la sexualidad, de tal suerte que el tipo de sanción se encuentra directamente relacionados con el recato femenino, como ustedes deben saberlo mejor que yo. En los casos de estupro y rapto, si la mujer víctima demostraba ser virgen y casta y levantaba la acusación o el agresor se casaba con ella, cesaba el proceso judicial. En los casos de aborto e infanticidio, la pena era menor, bastante menor, si la victimaria demostraba buena fama y había ocultado un embarazo vergonzante e ilegítimo. Ello indica que hay una clara y preponderante preocupación por la honra femenina y luego por la familia. El crimen femenino era visto en general por criminólogos como el resultado de una combinación entre la condición biológica de la mujer y el entorno social que las corrompía, haciendo énfasis en la corrupción sexual o libertinaje de la mujer. Por un lado, alertaban de los peligros de la modernización de la mujer, y por otro rechazaban las prácticas y hábitos familiares y o sociales propios de sectores populares que no se adscribían al ideal femenino de la clase media urbana. De modo que la familia cimentada en valores tradicionalistas se presentaba como el espacio social idóneo o el control informal más adecuado previo a la ley para evitar los comportamientos delictivos de mujeres. La abogada María de la Luz Franco consideraba, allá por 1950, que la criminalidad femenina era generalmente rudimentaria y con escasas manifestaciones sádicas. La clasificaba conforme a delitos comunes, delitos propios y delitos típicos del sexo femenino. Los primeros, los llamados propios por ella, según su criterio, también eran cometidos por hombres, pero con un toque femenino en sus motivaciones y formas: homicidios por celos, lesiones por celos, injurias, corrupción de menores, lenocinio. Los segundos, los que llamó delitos propios, también podían ser perpetrados por varones, pero eran mayormente ejecutados por mujeres. Robo o sustitución de infante, envenenamientos, esto según ella porque está vinculado a sus formas de matar según su debilidad, es más fácil envenenar que ejercer la fuerza física, digamos, y robos domésticos. Y por último, los típicamente femeninos para la autora eran la suposición de parto de infante, el aborto y el infanticidio. En la práctica, según mis propias pesquisas históricas, los delitos que efectivamente se cometían, no eran cometidos por las mujeres, era tal como lo señalaba Franco Guzmán, es decir, conocía lo que estaba pasando en el ámbito jurídico. Y cabe insistir que eran muy similares en cantidad y calidad a los que se cometían desde finales del porfiriato, es decir, la delincuencia femenina no se había movido casi nada desde el porfiriato. Bueno, allá hay algunas puntas que ahora no tengo tiempo de platicarles, pero prácticamente son los mismos. Y conforme las estadísticas en las fuentes judiciales, lo que yo he encontrado es que básicamente las capitalinas robaban y lesionaban en riña. Quirós Cuarón creía que el homicidio era un delito más bien masculino, puesto que, cito, el hombre es muscularmente violento y la mujer es astuta. De ahí que en las circunstancias en las que el varón mata, la mujer lesiona, y donde el hombre lesiona, la mujer injuria o calumnia o difama. En el siglo XX, el movimiento de las ya de por sí bajas cifras delincuenciales femeninas no era escandaloso. Como ya les comenté, sin embargo, tanto el discurso criminológico como el discurso de los medios de comunicación se nos presentan como parte de lo que el historiador Ariel Rodríguez Furi llama políticas de la ansiedad, puesto que se convertían en mecanismos a través de los cuales se racionaliza, se da sentido y se responde a ciertas novedades que aparecen en el dominio social. Son los dispositivos que muestran un testimonio de las dificultades experimentadas por algunos sectores para enfrentar el cambio social. Y estábamos aquí en una época de cambio para las mujeres en México. En este caso, todas estas transformaciones que acaecían en esta capital que se modernizaba y que abría espacios de participación para la mujer, que le había dado ya prerrogativas en el Código Civil, prerrogativas importantes.
bueno, el civil y en el laboral. La sensación de inseguridad o el miedo a la criminalidad se constituye, en opinión del historiador francés Dominique Khalifa, desde varios ángulos, en torno a la delincuencia efectiva que afectaba al entorno, a la ciudad en este caso, a las percepciones sobre el crimen, donde entra la criminología, a las configuraciones discursivas que lo llevan y lo prolongan, que también tiene que ver con la criminología, y a las prácticas sociales, es decir, al propio crimen que le da cuerpo. Así, conforme avanzaba la primera mitad del siglo XX, las delegaciones ministeriales o los bajos fondos de la ciudad eran cada vez más vigilados por periodistas, fotógrafos, reporteros de policía en espera de alguna noticia. La necesidad de entender o evidenciar el crimen y los peligros de la ciudad se vinculaban, además, en esta época, con la profesionalización de la ciencia criminológica, pero también con la proliferación desde los años 30 de una prensa dedicada al crimen y a los asuntos de policía. En tanto, el cine mexicano, en pleno esplendor, como bien lo saben, en la década de los 40, fue encontrando en el crimen un tópico cada vez más recurrente. Por ello, consideramos que el cine y la prensa roja nos acercan a las concepciones de la época en torno al crimen. Cada uno, conforme a sus posibilidades y propuestas tecnológicas, alimentaba una sensibilidad social exacerbada en relación con el crimen, los bajos fondos y las clases peligrosas de la ciudad que atraía y entretenía al público. Por otro lado, para estos años, la criminología era ya una disciplina encargada de dar respuesta a estos fenómenos. Son los años, dice Carlos Monsiváis, en que la ciencia se instala en la sala del crimen. Así, los grandes fenómenos de la nota roja resultan simultáneamente casos clínicos y cobran vida en las ficciones cinematográficas. De este modo, medios como el cine y la nota roja mostraban la delincuencia urbana, mientras la criminología la explicaba o buscaba entenderla y controlarla. Los filmes de crimen y suspenso nos permiten observar una serie de preocupaciones en torno a las conductas femeninas de la época, sus ideales, pero también sus anomalías, crímenes y castigos merecidos. En las pantallas aparecían señoras de la alta sociedad, amas de casa, campesinas, secretarias, sirvientas, madres, esposas, amantes, arribistas, seductoras y redentas como María Félix, cabareteras como Inón Sevilla. Bueno, han visto ustedes mucho cine, ¿no? Adúlteras, robainfantes, asesinas, y todas ellas encontraban como destino la redención a través del amor de madre o de esposa. Muy pocas la muerte o el peso de la justicia, y eso es bien interesante en el cine, y que bueno, no voy a profundizar, ¿no? Cabe destacar, voy a hablar un poquito nada más de la maternidad, que la maternidad como elemento simbólico de redención en el cine es en efecto una constante en esta época. Por ello es altamente significativa, me parece, la escena del filme dirigido por Miguel Delgado, Cárcel de Mujeres, de 1951. Hay una escena donde las reas abrazan a un hijo de una de ellas y se lo pasan, son como 10, y se lo pasan y entonan angelicalmente al unísono una canción de cuna, y logran conectarse con esa naturaleza materna y evidenciar en las expresiones de sus rostros la bondad que hay dentro de ellas, eso sí, como madres, no importa el motivo por el que estaban ahí metidas. Y cabe mencionar la relevancia de esta cinta cinematográfica en el contexto de la construcción de la prisión femenina. La prisión se va a inaugurar en el 54, esta película es del 51, y es muy interesante cómo, digamos, desde el cine ya se está pensando en torno a la preocupación en razón de las mujeres delincuentes, sus crímenes y las formas en que deben de vivir dentro de la prisión. A diferencia de los personajes del cine, los de la nota roja sí eran los verdaderos protagonistas de los dramas y de los crímenes muchas veces horrendos y que se supone que en efecto sucedieron. Para el periodo de estudio, la expansión de la prensa roja era inminente, se había convertido en un foro que mostraba delitos mundos existentes en la creciente capital. Hay muchísimas revistas de nota roja en esta época, pero por ejemplo esta Detective, Lampa, Magazine de Policía, Alerta de la Primera Era, Alarma, Semanario de Policía, Guerra contra el Crimen, Jaque al Crimen, hay otra, aparece el periódico La Prensa, que es el que sobrevive, el Universal, el Novedades, el Excelsior, el Nacional, tienen su propia sección de nota roja, es decir, es el boom de la nota roja, y que por supuesto esto también va trayéndonos a toda la ciudadanía el crimen hasta la puerta de nuestras casas. Desde la década de los años 30 hubo fuertes cuestionamientos por parte de especialistas criminólogos a este tipo de periodismo, sosteniendo que era indispensable regularlo, nunca se reguló. La abogada María La Luz Franco Guzmán consideraba que, cito, los escándalos de las notas rojas, detallados en forma morbosa y sugestiva, incitaba a las personas faltas de carácter y formación a cometer delitos semejantes, lo cual era un problema en el caso de las mujeres, pues para la autora el sexo femenino era sumamente sugestionable.
Hasta aquí la cita. Al igual que en el discurso criminológico, la mujer peligrosa del cine y la prensa era la que tenía una sexualidad abierta y rechazaba el amor y la maternidad. Piensen en alguna película que han visto, cualquiera de María Félix, ¿no? Es así, de modo que el sexo mal encausado, ¿no? Esto es fuera de la familia, y la avaricia eran los espacios de perdición, corrupción y crimen femenino. Las mujeres abortan por relaciones ilícitas, las revistas matan, las ultrajadas agreden. La ola de conservadurismo que invadía esta época o estos años se filtraba, como ha dicho el historiador Aurelio de los Reyes, por el cine y la prensa, y difundía a través de estos medios sus distintos temores, los cuales operaban, comenta Lilia Caimari, como el repertorio de imágenes de la amenaza y el sentido común de peligro de la época que los criminólogos buscaban explicar y que coincidentemente tenían el mismo punto de vista que los medios. La sexualidad abierta, ¿no?, de estas mujeres es lo que está generando o provocando todas estas prácticas criminales. Las ideas criminológicas en boga asumían que las delincuentes se convertían en tales en razón del entorno adverso, por supuesto, pero también en función de sus características personales, psicológicas y biológicas, y más precisamente al combinarse ambos componentes. Era corriente la idea de que las mujeres, en razón de su sexo, propiedades glandulares, hormonales, psicológicas o supuestos instintos femeninos, podían cometer determinado tipo de crímenes más que otros y de determinada manera. Abortos, infanticidios, adulterios, riñas, homicidios por celos, se suponían característicos de la naturaleza femenina, pero también incitados ya fuera por las circunstancias socioeconómicas desfavorables o por las transformaciones sociales y culturales que se experimentaban en la Ciudad de México, de los temores. Ciertamente estas explicaciones, históricamente hablando, no resultan del todo convincentes. La modernización no se tradujo en un desorden, o sea, no lo fue, ni la pobreza en sí misma repercutió inevitablemente en la delincuencia femenina, y muchas mujeres tenían una sexualidad abierta y no acabaron en los ministerios públicos. Sin duda, el fenómeno de la delincuencia es un problema histórico. Como problema histórico debe estudiarse en función de una multiplicidad de factores sociales, culturales, económicos, políticos, judiciales, policiales, y además, en el caso de las mujeres, desde una perspectiva de género. Podemos afirmar que el pensamiento criminológico posrevolucionario vio materializadas sus concepciones de género con la puesta en marcha de la cárcel en 1954. Se evidencian una serie de inquietudes en torno a la delincuencia femenina que tenían como eje discursivo un tratamiento diferenciado hacia las delincuentes en aras de una eficaz readaptación social acorde a su función como madres y responsables del hogar, todo ello regido por una sexualidad restringida y controlada. La sexualidad de las reas en torno a la construcción de la cárcel no fue un tema menor. Era indispensable, comentaba Ricardo Franco Guzmán, entonces alumno del doctorado de Derecho, acabar con la promiscuidad sexual y ciertas inmoralidades, decía él, difíciles de eliminar cuando prisioneros de ambos sexos conviven en el mismo espacio. La convivencia entre hombres y mujeres en la misma prisión contribuía, según Franco Guzmán, a la corrupción indubitable de las féminas, pero más grave aún era, decía, que al permitir las uniones carnales entre presos y presas sería tanto como aceptar el nacimiento de seres que biológica y criminológicamente deben evitarse. Esta preocupación debe entenderse no solo por sus rosarios objetivos, que sin duda los tiene, ¿no?, sino también porque era, como ya vimos, bastante corriente la idea de que la sexualidad fuera de la norma hacía muy difícil a las mujeres mantenerse al margen de las conductas transgresoras. De allí el énfasis en que esta cárcel iba a poder contribuir a disminuir su perversión. En síntesis, como hemos podido constatar, la importancia de la criminología como objeto de estudio para la historia, en tanto nos permite conocer el desarrollo y los procesos de esta ciencia y su relación con las estructuras de poder más amplias, legales, políticas, médicas e incluso de género. Por otro lado, se nos presenta como una rica fuente de análisis, en tanto nos posibilita comprender la construcción de discursos y concepciones hegemónicas en torno al sujeto criminal, ideas sobre el orden y las conductas, temores sociales, así como ciertas conductas asumidas como transgresiones y que forman parte de un contexto histórico, sociohistórico más amplio. En este caso, los estudios históricos sobre mujeres vinculados a la criminología, remarco su importancia junto con el estudio del derecho penal como herramientas discursivas impregnadas por las visiones de género que nos vas a platicar mejor, sin duda, ¿no?
pero que también participan en la configuración de esas visiones de género, en este caso, como he buscado establecer en esta presentación, de las estructuras patriarcales heredadas del porfiriato y que persisten durante las primeras décadas posrevolucionarias. Gracias. Muchas gracias, doctora Santillán, por este gran recorrido histórico acerca de este pensamiento criminológico excluyente. Y bueno, un poquito excluyente, que nada tiene que ver con el pensamiento contemporáneo. Bueno, muy bien. Ahora vamos a dar paso a la presentación de la doctora Luciana Ramos Lira con la ponencia titulada El trauma complejo en mujeres víctimas de violencia doméstica. Bueno, buenas tardes. Pues yo también le agradezco mucho a Edna la invitación y también me congratulo de estar con estas otras colegas ponentes y me parece muy interesante lo que presentaste porque un poquito vamos, creo yo, a ver cómo pues este pensamiento prevalece desgraciadamente para un montón de cosas y no solamente en el caso de el tema que tú planteas, que es las mujeres, ¿no? Criminales, sino creo que también da un contexto a entender un poco el tema de qué también, qué posibilita que en el tema de violencia doméstica sea tan difícil comprender también los procesos, ¿no? Psicológicos que ocurren en las mujeres. Esta dificultad que existe de entender el tipo, digamos, de afectación psíquica que pueden padecer mujeres que son maltratadas por la pareja, particularmente cuando tienen relaciones donde conviven en un mismo espacio, ¿no? Y donde, si bien yo voy a enfatizar un poco más aspectos un poco más psicológicos, un elemento fundamental que aparece es efectivamente factores tales como cómo debe de ser una mujer en términos del hogar o como ama de casa y cómo esto sigue teniendo un peso muy importante para que las mujeres muchas veces se les dificulte mucho tomar una decisión en términos, por ejemplo, de abandonar a un hombre violento, ¿no? Entonces, estos contextos siguen siendo, desde mi punto de vista, muy importantes. Y, bueno, voy a empezar ya, retomaré un poco más esto. Quiero partir como, yo soy psicóloga social, no soy psicóloga clínica, tampoco forense, ni perito, nada de eso. Entonces, yo voy a abordar mucho más el tema desde otro punto de vista, no necesariamente en términos de verdad de un código, de un delito, sino tratando de comprender esta violencia desde una mirada en torno a la violencia contra las mujeres, aunque les digo, no me voy a centrar tanto en analizar aspectos de género como tales. Creo que sí es muy importante tener en cuenta esa definición, ¿no? En general de cómo entendemos la violencia contra las mujeres como actos de violencia basados en la pertenencia al sexo femenino, actos que tengan o puedan tener como resultado daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce esto en la vida pública como en la vida privada. Y estas son definiciones que vienen de las Naciones Unidas y de alguna manera son muy parecidas a las que tienen también otros organismos internacionales. Y bueno, de hecho, estas conceptualizaciones de violencia sí tienen que ver con los códigos, porque finalmente han sido todos estos instrumentos internacionales, ¿no? Los que han sido un marco, que han sido base para hacer cambios legislativos o crear, por ejemplo, leyes como la Ley General de Acceso de las Mujeres, ¿no? Una vida libre de violencia. Entonces, bueno, un poco en este contexto las podemos entender así. Ahora, cuando yo me refiero a la violencia, digamos, doméstica, estoy enfatizando un asunto que a veces quizás es poco evidente, aunque a mí me parece muy claro,
que una característica de una relación de violencia contra la mujer en este ámbito de la pareja tiene que ver mucho con componentes precisamente psicológicos o emocionales. O sea, claro que la violencia física viene a ser muy importante, o la violencia sexual, pero lo que caracteriza estas relaciones es el patrón de control, un patrón de control coercitivo, donde estamos hablando que en este caso el compañero va a tener una serie de comportamientos que pueden ser sí de corte físico o sexual, y que buscan que la mujer, buscan intimidar a la mujer, humillarla, herirla de diferentes maneras. Y yo agrego también esta parte que tiene que ver con la salud mental, que tiene además esta situación una gran probabilidad de producir secuelas en la salud física y en la salud mental. Y esto es un punto que también es importante señalarlo, porque hay mucha evidencia del impacto que tiene esta violencia en la salud mental de las mujeres. Hay de hecho hace 10 años, más de 10 años, la Organización Mundial de la Salud en su informe Violencia y Salud, entre las formas de violencia que documenta para hablar del impacto, o sea, de considerar la violencia como un problema de salud pública gravísimo, dedica un capítulo a esta forma de violencia, además de la violencia sexual. Entonces, tenemos, digamos, evidencia en este sentido. Y bueno, aquí se incluirían formas de violencia en mujeres, en parejas, ¿no?, que conviven, pero también estaríamos incluyendo formas de violencia que ocurren en relaciones donde no hay convivencia, todo lo que se habla ahora de la violencia en el noviazgo, por ejemplo, ¿no?, la violencia en citas, de alguna manera entraría en esto, y un elemento importante que es la violencia que también de alguna manera ocurre con exparejas. Ustedes sabrán el dato de que las mujeres, si bien los hombres son asesinados mayoritariamente por otros hombres, las mujeres son asesinadas también mayoritariamente por hombres, y sobre todo por hombres que son conocidos o cercanos, o con los que tuvieron alguna relación íntima o en alguna situación también como parte de la familia. Ahora, entonces, estoy entendiendo, les digo, la violencia doméstica como la violencia ejercida por un compañero o marido en contra de una mujer adulta dentro del hogar. ¿Por qué? Porque también hay particularidades en la violencia en el noviazgo, ¿no?, con mujeres adolescentes, ¿no? Entonces yo estaría hablando más de este tipo de vínculo. Ahora, precisamente algo que nos encontramos cuando queremos abordar el efecto de la violencia doméstica tiene que ver con lo que acabas también de señalar. De entrada es que hay una gran cantidad de creencias estereotipadas y prejuicios sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre el amor, sobre la familia, sobre las relaciones de pareja. O sea, hablar del tema de violencia doméstica genera casi siempre mucha emocionalidad e intensidad. ¿Por qué? Porque finalmente hace referencia también a muchos esquemas que tenemos acerca de lo que debe de ser, por ejemplo, una mujer, ¿sí? Y el papel de la mujer tradicionalmente ha sido precisamente lo que ya también comentaste. Una buena mujer es una buena madre y una buena esposa, ¿sí? Las mujeres somos socializadas todavía, muchas de nosotras, en estos contextos, con la idea de que la responsabilidad nuestra es mantener el vínculo afectivo con la pareja y también la socialización de los hijos y hacer que funcione la familia y la pareja de la manera correcta, ¿sí? Entonces, hay una gran cantidad de aspectos que están aquí en juego. Por eso también, obviamente, este ha sido un tema que se desarrolló inicialmente por el feminismo, cuando las mujeres en los años 60 se reúnen a platicar de sus experiencias de la vida, ¿no? Y empiezan a surgir en estos grupos de mujeres las violencias, sobre todo las violencias en los espacios privados, ¿no? Entonces, es cuando se visibiliza esta situación y cuando también se empieza a abordar qué pasa cuando, además de, digamos, qué factores hacen que una mujer se quede o esté en relaciones de violencia de este tipo. ¿Por qué? Porque siempre la pregunta es ¿por qué no se va?, ¿verdad? Cuando no se pregunta muchas veces ¿por qué pega él?, ¿verdad? Pero casi siempre la pregunta va en ese sentido, y también el feminismo nos ayudó a comprender por qué no es tan fácil
irse, porque el asunto de la relación de poder no solamente es esta relación particular de la mujer con el hombre concreto, sino lo que implican las relaciones de poder y de desigualdad de hombres y mujeres, ¿no?, en contextos patriarcales, ¿no? Entonces, bueno, también es todo un desarrollo que es muy interesante que se ha hecho y que también se empezó a abordar desde algunas psiquiatras, psicólogas feministas, ¿no? Ahora, otra cuestión que además yo me puse a revisar un poquito esto porque, como digo, yo no soy forense ni nada, pero veo que aquí hay mucha preocupación y también hay en la especialidad sobre el tema del daño, ¿no? O sea, esta cuestión que es otra dificultad, ¿qué es un daño, no? Y qué es un daño psicológico, ¿cómo podemos definir algo que supuestamente tendríamos que evaluar de manera muy concreta, ¿no?, y muy a detalle, sobre todo pensando en cuando sí se utiliza esta noción en un caso en donde sí por esta evaluación va a depender, por ejemplo, una reparación o una indemnización, qué sé yo, ¿no? Pero el asunto que encontramos en general es que existe una visión dicotómica, es decir, pareciera que hay o no hay daño, y ese es un grave problema, porque no es tan fácil hacer esa delimitación, es muy complicado, y por eso yo pues quise traer a esta mesa, que espero que sea de interés, el tema del trauma complejo, para ver un poquito qué implica muchas veces hablar de una situación de impacto de la violencia y cómo no es tan fácil muchas veces hacer una medición, digamos, de un daño. Entonces, ese es un punto que me parece importante, porque además pareciera que siempre tiene que llevar a una patología grave, que además tiene a veces un diagnóstico como muy claramente determinado, lo cual tampoco a veces es fácil, como si hubiera una linealidad, digamos, a mayor grado de violencia, mayor afectación. Y sí, obviamente vemos que hay factores de riesgo que influyen en el impacto de la violencia, pero como cada persona también tiene sus particularidades, muchas veces nos encontramos con víctimas que desarrollan mecanismos de resiliencia bastante sofisticados para sobrevivir y que no necesariamente a veces desarrollan una psicopatología, si bien al experimentar situaciones de este tipo de violencia, claro que tienen una afectación, pero no necesariamente una psicopatología, ¿no? Y por otro lado están asuntos que también entonces tendrían que ver con las creencias otra vez, en términos de cuestiones que llevan a que juzguemos esta cuestión de, por ejemplo, por qué una mujer actúa como actúa y qué tanto está actuando incorrectamente desde nuestra perspectiva, ¿no? Entonces eso nos dificulta mucho mirar las cuestiones de manera objetiva. Ahora, yo me encontré esta definición que señala que el daño psicológico es una perturbación patológica, transitoria o permanente del equilibrio psíquico preexistente, producida por uno o varios eventos que modifican la personalidad de la víctima y que desencadenan alteraciones de mayor o menor grado en diferentes áreas y que van a impactar su interacción con el medio. Aquí lo de la personalidad me parece que es complicado señalarlo, pero el asunto es que efectivamente esto nos puede ayudar un poquito a ver que el daño incluiría evaluar lo que de alguna manera pasó antes, ¿no?, y pasa después, y nos ayuda también a ubicar algo que es también un poco, no imposible, pero difícil a veces de ubicar, que es el tipo de sucesos o hechos que configuran una situación de violencia y el consecuente impacto que puedan tener. En el tema de la violencia doméstica, estos mismos autores señalan que el daño psicológico es el desequilibrio y o la disfunción resultante del evento traumático en el que se presenta un vínculo personal particularmente importante. Y esto es fundamental, creo que la definición por eso es muy buena. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una situación de desequilibrio ante un evento, como ven aquí, traumático, pero con una característica, que es que existe un vínculo personal con el agresor, donde además se espera
que haya protección y apoyo y cercanía afectiva por parte de ese agresor. Entonces, esto sería una de las características, y entonces que esto podría conllevar entonces por eso un agravante, o podría generar más problemas. Entonces, pienso yo hay muchos elementos, pero algunos de los elementos clave para comprender el grado de afectación o el impacto traumático que genera la violencia doméstica, podríamos hablar, y en general es que podemos conceptualizar lo que llamamos qué tipo de trauma ha ocurrido, y un punto fundamental es quién es el agresor y qué vínculo existe con el agresor, ¿no? Que esa es la primera definición, muchas veces muy evidente, ¿no? Si es un conocido, si es un desconocido, si es una pareja, etc., ¿no? Ahora, lo traumático es algo bastante complicado de conceptualizar, y tampoco me voy a meter aquí tanto, ahí no sé, para conceptualizarlo te puedes tardar, ¿verdad?, todo un semestre, 2 semestres, de mucho tiempo, pero el asunto es que la idea es que nos demos cuenta, porque utilizamos muchas veces la palabra de ya me traumé, ya estoy traumado. No, o sea, sí te puedes haber traumado, pero creo que es importante señalar alguna definición, ¿no? No toda la violencia necesariamente genera un trauma, eso es lo primero. Ahora, no todo trauma además va a generar necesariamente una afectación, ¿sí? Entonces, por eso es complicado esto. Pero entonces, podríamos considerar que un suceso se va a configurar como traumático a nivel psíquico cuando golpea emocionalmente a la persona, rompiendo su estabilidad emocional, y lo llena a la persona de un sentimiento de vulnerabilidad, incapacidad de reacción y de respuesta. Esto es muy claro, a veces puede ocurrir que 2 o 3 personas tengan, por ejemplo, un accidente automovilístico, y aunque estuvieron en el mismo accidente automovilístico y sobrevivieron, la vivencia traumática puede ser muy diferente. Y hay quien más o menos la sobrevive, pero quien tuvo esta sensación de terror y de muerte, de vulnerabilidad extrema, va a poder presentar, entonces va a poder tener, digamos, desarrollar este impacto traumático. Ahora, por otro lado, además, los sucesos traumáticos, todo se vuelve más complicado aún, y esto es lo que también se ha trabajado más desde el punto de vista de la propia psiquiatría y de psiquiatras feministas como Lewis Herman, como Leonor Ter, que plantean además que algo que hay que también considerar al hablar de tipo de trauma es que puede haber eventos traumáticos únicos, los que llama Leonor Ter los tipo 1, que es como yo ahorita les señalé, lo que pasa con un accidente, o como en el temblor el viernes, ¿no? O sea, un único temblor. Bueno, a mí yo sí tengo síntomas, creo, traumáticos, desde el 85, ¿verdad? Pero es eso, ¿no? Es un gran evento, sorpresivo, inesperado, de gran intensidad, que puede ser provocado por el ser humano, pero también puede ser un accidente o un desastre natural. Entonces, es algo, ¿no?, muy potente, muy poderoso, en donde sientes esta amenaza a la vida. Y que va a configurar con más probabilidad lo que llamamos síntomas del trastorno de estrés postraumático clásico, que ahorita les voy a comentar de qué trata, a diferencia de los que llama eventos traumáticos tipo 2, que son eventos traumáticos de larga duración, repetidos, crónicos, anticipados, o sea, la víctima sabe que le van a volver a ocurrir, generalmente obviamente son de origen humano, originalmente se experimentan como tipo 1, pero al volver a ocurrir la víctima espera y teme que reocurran, y van a generar mucha incapacidad sensación de incapacidad de que se pueden prevenir, porque la víctima en realidad también está muy, digamos, sin poder. Podemos hablar aquí de cuáles son traumas tipo 2, los campos de concentración nazis, los cultos, las redes de trata, ¿sí? Y formas de violencia doméstica y familiar como extremas, como pueden ser en algunos casos ciertas formas de violencia doméstica o de abuso sexual y físico de niños y niñas, por ejemplo, ¿no?, emocional. Entonces, tienen estas características, no ocurren una vez, ¿sí? Son situaciones esperadas, crónicas, cotidianas, recurrentes.